para mí, creo que hacer parte de un equipo de HR es poder lograr transformar vidas. Bienvenidos a Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Marco Gant, Senior Marketing Manager, y estoy contento de ser tu host de esta cuarta temporada. Bienvenidos a un episodio más de Amazing People Podcast. El mundo laboral actual está impulsado por la digitalización y la globalización, y es por eso que la implementación de una cultura remota en las empresas se ha convertido en una necesidad. De acuerdo a un estudio reciente de McKinsey, se estima que el 70% de la fuerza laboral global trabaja de forma remota, a menos una vez por semana. Y este cambio en la modalidad remota ha sido impulsado por una serie de diferentes factores, como la tecnología, que es cada vez más accesible, y las demandas de una generación en constante búsqueda de un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. En este episodio de Amazing People, hablaremos de los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas al implementar una cultura remota. Hoy estoy muy contento de que nos acompaña Sergio Cadavid, HR Director en Holcim, Colombia. Sergio, bienvenido. Gracias por estar acá. No, feliz de estar acá y hablar de este tema que me encanta y me apasiona. Qué bueno, Sergio. Oye, y antes de irnos a este tema que te apasiona y hablar del trabajo remoto y la cultura en las empresas, me encantaría que la gente que nos está escuchando te conozca un poco más, ¿ok? Y para eso tenemos una dinámica. Y en esta dinámica quiero que nos cuentes un error y un acierto que hayas tenido en tu vida, ya sea profesional o personal, que te hacen ser la persona que eres hoy en día. Bueno, pues me gustaría contarles que no toda la vida he trabajado en recursos humanos. Tuve un paso por el área comercial, casi de 5 años. Empecé mi carrera en recursos humanos y estando en la compañía donde estaba me dijeron, debes ir al área comercial 6 meses, un short term assignment, y luego regresas a recursos humanos y ahí vamos a poder tener, digamos que todo el conocimiento del negocio. Y yo dije, perfecto. Y fueron no 6 meses, sino 5 años, los cuales me dieron una cantidad de herramientas para el rol que desempeño hoy en día. Luego regresé a recursos humanos y haber estado del otro lado del negocio definitivamente fue uno de los principales aciertos en mi carrera. Lo conecto, digamos, con un posible error que puede cometer un profesional de recursos humanos y es no entender realmente lo que su cliente necesita. Y en este caso, el negocio es nuestro cliente, sea en una compañía de tecnología como estoy ahora o en una compañía de consumo como era en ese momento. Sin duda eso nos posiciona como recursos humanos distinto. Y hace casi 20 años cuando empecé mi carrera, definitivamente el enfoque era estar solo en recursos humanos. Entonces esta compañía definitivamente tiene una visión muy clara de lo que hay que hacer hoy en día. No, y seguro hizo un cambio importantísimo en cómo veías tú directamente el negocio, ¿no? Algo que le he dicho mucho a la gente que nos ha acompañado por acá y varios que nos han platicado también. Oye, he estado 5 años en esta área o 2 años en esta área también, como que te da esa sensibilidad, ¿no? De realmente las necesidades que tiene la compañía. Exactamente, es muy distinto cuando tú estás creando un programa de recursos humanos para tus principales clientes que pueden ser el área comercial o puede ser el área de mercadeo o tecnología y has entendido realmente lo que pasa. Si estás en una oficina y no entiendes la dinámica del mercado y quieres que, por ejemplo, unos vendedores se conecten a las 2 de la tarde a una capacitación cuando están en la mitad de la negociación del cierre de mes del cliente, pues va a afectar la dinámica no solo del negocio, sino también su estrés personal. Entonces, cuando tú ya has vivido eso, ya tienes una sensibilidad, me gustó esa palabra, para darle a tus clientes lo que realmente necesitan y cómo lo necesitan. Entonces, sin duda. Oye, Sergio, yo aquí más de chismoso, pero pasan 5 años, ¿no? En el área de ventas. ¿Y en qué momento tomas la decisión de decir, me quiero regresar a recursos humanos? Pues fíjate que en los últimos 3 años de esos 5 yo ya estaba en una compañía financiera, o sea, cambié de mundo de sector de consumo masivo a sector financiero. Y uno de mis principales clientes e interlocutores eran directores de recursos humanos. Entonces yo iba a ofrecerles servicios financieros para las empresas a los directores de recursos humanos
y lo hacía con estrategias de recursos humanos, entonces conectábamos súper bien. Pero llegó un punto donde dije, bueno, no, yo ya quiero estar ahora del otro lado, quiero ver todos estos planes, todas estas estrategias en vivo, implementarlas y todo, y dije, ya, es el momento de estar nuevamente para trabajar por la gente, con la gente, que es lo que me conecta y es lo que es mi propósito, y ahí busqué regresar y bueno, ya desde ese momento, 9 años en los que he estado full enfocado en recursos humanos en diferentes compañías, en alimentos, en consumo y ahora en tecnología. O sea, ya de todo un poco, desde ventas, ya has pasado casi por todo en recursos humanos. Sí. Increíble. Qué padre. Oye, Sergio, y ahora sí, primero gracias por compartirnos eso. La verdad me encanta. Y especialmente creo que una de las áreas, y lo platicábamos antes de empezar el podcast, ¿no? O sea, una de las áreas más importantes de las compañías, no que no todas sean importantes, todas tienen importancia, pero al final una que mueve más la aguja es el equipo de ventas, 100%, ¿no? Entonces entender ese contexto, pues te da, como dices tú, la sensibilidad para poder dar una mejor estrategia, ¿no? Y conectar con tu cliente. Y ahora sí, para llegar a la conversación del día de hoy, ¿no? Que tú me dices, te apasiona todo este tema de recursos humanos. Te tengo la primera pregunta para que empecemos a platicar, ¿no? Entonces, la primera es, ¿cuáles crees que tú son los principales desafíos que tienen las empresas hoy en día para implementar una cultura remota y que puedan, como empresas, superarlos? Yo creo que hay varios. Y empecemos por el principio y lo centraría en confianza. Cuando llegó la pandemia, todo el mundo se fue a remoto porque no había otra. Les tocó, o sea, o la compañía paraba o seguíamos remoto. No, y muchos no tienen ni idea de cómo iba a No funcionar. tenían ni idea de cómo. En la compañía donde yo estaba en ese momento, en República Dominicana, no teníamos ningún modelo remoto ni de trabajo híbrido. Entonces fue aprender y fue un proceso muy bonito porque fue como de un día para otro. Cuando empezamos a ver los cierres en otros países, hicimos un comité de crisis y nos empezamos a preparar. Y pensábamos, no, por ahí en un mes, luego en la siguiente, los comités eran diarios, entonces el siguiente comité, no, esto va a ser por ahí en 2 semanas, y el tercer comité es mañana. Tal cual. Entonces, a partir de mañana, todo el mundo en la casa, la persona de tecnología, bueno, la gente se puede conectar desde la casa, sí, los que no tienen laptop, ¿cómo van a hacer? Entonces, rápidamente Sí, resolver. resolvamos laptops. Claramente es una compañía de alimentos, entonces no podíamos parar, entonces cómo íbamos a vivir, a convivir los que trabajaban desde la casa y los que tenían que ir a la producción. Entonces, bueno, eran bastantes retos, pero esa confianza que se ganó en los casi 2 años y medio de pandemia, desafortunadamente se fue perdiendo. Y no diría yo que es solamente responsabilidad de la empresa de perder esa confianza, creo que también en la cultura remota, el empleado tiene que tener una conciencia y una responsabilidad de que si estoy en el trabajo, no estoy en mi casa haciendo otras cosas, porque es muy fácil, digamos, es una línea muy delgada entre estoy en la casa, y de hecho, de manera de anécdota, a mí me pasa cuando mi mamá voy a visitarla y digo, no, voy a trabajar desde allá, ella piensa que es que yo estoy de vacaciones, entonces Claro, me dice, sí. acompáñame a hacer esto, vamos a hacer esto, y yo, no, mamá, estoy trabajando, tengo reuniones. Y es muy normal que nos pase. Entonces tenemos que crear como ese ambiente en la casa también, con las personas que vivimos. Y Porque parte de un compromiso también, ¿no? Como lo dices es tú. O sea, súper es importante. como un 50-50, pero al final, obviamente, o sea, la empresa como tal, pues no tiene directriz directa de si estás en tu casa, no estás, cómo estás, o sea, Exacto. cuántas horas, pero de repente es parte de un compromiso que debes de tener. Es un compromiso y ahí es donde viene otro de los modelos importantes que hay que implementar y lo podemos llamar un modelo de capacidad y de gestión del desempeño. ¿Qué es un modelo de capacidad? Si yo tengo un equipo de 10 personas y tengo que saber ese equipo de 10 personas en las horas de la semana o en las horas del mes, ¿qué me puede entregar? Porque si yo no tengo eso medido, no voy a poder saber si lo que me están entregando es bueno, es malo, es regular, o están excediendo o se están cargando mucho más trabajo. Entonces eso es lo primero que yo le diría a un líder, entender cuál es ese modelo de capacidad para que además puedas pues medir su desempeño, y ahí viene la gestión del desempeño. Entonces si yo ya sé que Sergio puede hacer tantos proyectos al mes, le da las suficientes horas para desarrollar este tipo de proyectos y puede hacer 5 proyectos al mes,
y yo veo que los está logrando, estamos bien, pero si está en 4 y sus compañeros siguen en 5 y ahí está el modelo de capacidad, Hay algo que hay algo, o están 2, ¿qué está pasando? Y en esa confianza también hemos evidenciado, sobre todo en compañías de tecnología, que mucha gente busca un segundo empleo. ¿Por qué? Porque en tecnología hay mucho freelance. Entonces estás trabajando para una compañía, como por ejemplo en nuestro caso en Holcim, y dicen, bueno, en las horas extras puedo hacer proyectos y demás, y después se dan cuenta que no y empiezan a incumplir en alguna de las dos. Sí. Y ahí vuelve y juega la confianza de que estés enfocado en lo que tienes que estar enfocado. Yo como compañía te doy la confianza de que trabajes desde donde quieras. Incluso nosotros, por ejemplo, no, en la parte de tecnología, que es donde yo estoy, no exigimos que tengas que estar en la casa. Puedes estar en un café, puedes estar donde quieras. Yo, por ejemplo, que no vivo en el lugar donde viven mis padres, a veces voy y estoy con ellos, pero mis resultados tienen que seguir siendo los mismos. E inclusive, por ejemplo, tenemos un programa súper bonito que la persona puede irse fuera del país hasta por 3 meses. Por ejemplo, hemos tenido casos de gente que quiere perfeccionar su inglés, entonces van, están 3 meses en Estados Unidos, mejoran su inglés, pero siguen vinculados con la compañía. Entonces, le estamos sacando el máximo provecho a la cultura remota. Sí. Pero siempre tiene que ser confianza de lado y lado y gana de lado y lado. O sea, si yo tengo la flexibilidad como empleado, tengo que también retribuírselo a la compañía. No, y es una balanza súper importante, la verdad. Y algo que mencionas que me gusta mucho es, creo que antes sucedía mucho el tema de hay que cumplir, pero ciertos horarios, ¿no? O ciertas horas de trabajo. Y cada vez hemos transicionado más a hay que cumplir los objetivos, ¿no? Y como dices tú, un líder debe tener súper claro si tienes, estos 10 objetivos a la semana, ¿no? Y los estás logrando, pues perfecto, ¿no? Ya sabrás tú qué haces con tus horarios, si comes a las 12 del día, a las 3 de la tarde, lo que tú quieras. Pero poder identificar cuando una persona no está cumpliendo con algo que debería de cumplir es el momento que hay que tomar ciertas acciones para poder, remendar un poco, ¿no? El resultado. Sí, exacto. Entonces esa es la parte de la gestión del desempeño, y a menos que sean roles, por ejemplo, de call center que tienen que atender en ciertos horarios, o de atención al cliente, no necesariamente de call center. Digamos, al final a mí como líder lo que me interesa es que el proyecto se entregue, que los resultados se tengan. No si lo hizo entre las 8 y las 5, que es, digamos, lo tradicional. Entre las 10 y las 8 de la noche. Pues, si él quiere adelantar, y porque al siguiente día tiene que ir a ver las calificaciones de su hijo al colegio, entonces pues puede compensar. Y esa es la real flexibilidad. Siempre y cuando, y yo por ejemplo se lo digo a mis equipos, la flexibilidad es total, pero no puede haber una excusa de no te entrego lo que acordamos porque me voy a ver lo de los niños en el colegio, o porque no, si acordamos, tú tienes tu tiempo, pero también acordamos un plazo de entrega. Entonces, no puede ser que por una razón externa al trabajo, pues no entreguemos. Entonces, esa es construcción de confianza, es la base de todo. Oye, Sergio, y hablamos mucho ahorita del tema de productividad, ¿no? O sea, me decías tú, oye, cumplir los objetivos. Creo que hay un punto al final en el que retribuye una responsabilidad propia, ¿no? De las personas. Como dices tú, la empresa te da la flexibilidad y te da las herramientas y lo que necesitas, pero al final pues tienes una responsabilidad tú directamente, ¿no? Pero eso hablamos de productividad. Me gustaría que me cuentes un poco el tema de colaboración dentro de los equipos de trabajo, que de repente creo que se puede ver un poco difícil, ¿no? Decir, oye, el remoto y ver a la gente en la pantalla todo el tiempo a veces se vuelve un poquito cansado, pero justo me platicabas antes de empezar el podcast que tienen ustedes ya una estrategia dentro de eso. Cuéntame un poquito más. Sí, más bien, me encanta poner un ejemplo que seguramente todos los que estamos escuchando o viendo este podcast hemos tenido algún caso cercano, y yo tengo uno de mis mejores amigos que conoció a su hoy esposa a través de Tinder, virtual un montón de tiempo, y ya tienen hija, casados. Entonces, mi mensaje frente a eso es que, porque muchas personas dicen, no, es que no es lo mismo la virtualidad, la presencialidad. Yo estoy de acuerdo que no es lo mismo, pero no significa que a través de la virtualidad no logres generar esa colaboración, claro, y esa conexión emocional distinta. ¿Qué es lo que pasa y cuál es la diferencia? Que tienes que hacer un esfuerzo adicional. Si tú llegas y te conectas a tu reunión por Meet, por cualquiera de las plataformas de conexión miles hay ahorita. Sí, que hay de todas.
entras y dices, hola Mark, ¿cómo estás? Cuéntame de tus objetivos, ta, ta, ta. Bueno, gracias, nos vemos el próximo one-to-one. No estás generando ningún bonding, ninguna conexión. Pero si tú de esos 30 minutos o 15 minutos o 20 minutos dedicas un poco de tiempo para entender, hola Mark, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? La vez pasada me contaste que tu mascota estaba enferma, ¿cómo siguió? Empiezas a generar ese bonding y esa colaboración. Entonces sí, tienes que hacerlo más consciente porque lo que estamos reemplazando son esos espacios que antes se daban naturalmente en el día a día en el trabajo. Cuando vas a comer, cuando vas al café, cuando vas a la máquina de snacks a sacar No, pasabas por el lugar de alguien. pasabas por el lugar, hey, ¿cómo estás? Entonces, todo eso claramente hoy no existe, pues porque tú estás en tu casa y a menos que alguien te necesite para algo específico, no te va a llamar o no te va a decir conectémonos, que antes sí pasaba porque te lo encontrabas en el día a día. Entonces tienes que crearlo. ¿Y cómo lo creas? De esta manera, en un one-to-one, preguntando cómo te sientes, cómo estás y demás, que es la misma necesidad que se crea en una relación, digamos, de pareja. Yo hago en mi día a día muchos ejemplos de la cotidianidad de parejas porque realmente es una relación humana. Entonces ahí se forja esa relación y ahí empezamos a crear esa conexión y esa colaboración. Ahora, es claro, necesitas apoyarte en la tecnología. Sin tecnología va a ser imposible. Entonces, si en la empresa no tienes unas buenas herramientas de colaboración, va a ser muy difícil. Pero inclusive hoy en día nosotros podemos hacer team buildings virtuales, que lo ideal, y ahí yo, por ejemplo, sí estoy de acuerdo, lo ideal es que sea presencial, que nos reunamos un día, 2 días y trabajemos en la creación del equipo. Pero si por alguna restricción de presupuesto, porque la persona está en otro país y no logra viajar, Y de repente es complicado, ¿no? Más ahorita que creo que tienes gente por todos los países. por todo lado, puedes hacerlo de manera virtual. Hay plataformas como Mural, como Miro, donde todos están interactuando, todos pueden poner y expresarse de manera distinta. Claro, necesitas un facilitador que sepa hacerlo y que logre, Ajá. y que logre eso, pero Y que la gente se enganche en ser parte de la actividad. sí. Porque de repente puedes ver a gente que está, oye, estamos en un miro o lo que sea, y hay gente que puede ni participar, ¿no? O participa un poquito como a fuerza. No, y ahí necesitas mucho trabajo del líder. El líder es fundamental. ¿Y por qué el líder es fundamental? Porque si yo estoy ahí y estoy respondiendo correos mientras todo el mundo está en la actividad y el líder nota eso, pues el líder debería, hey, Sergio, vamos, necesitamos conectarnos, ¿qué piensas? Como jugar un rol de facilitador también, y casi que ponerlo en el spot por un poquito, hey, conéctate, ¿qué pasa? Te veo en otra cosa, porque uno lo nota. Cámaras Entonces, no, y te lo das notan. cuenta, sí. Y siguiente, dije la palabra, cámara. En esas empresas yo he visto, bueno, en algunas empresas más bien, yo he visto que algunas personas no prenden la cámara. Y entonces sí, claro, si uno está hablándole 8 horas al día a una pantalla que ni siquiera ve las expresiones faciales de la persona, no va a lograr esa conexión emocional. Entonces, yo creo que sí se requiere como una especie de protocolo para la virtualidad, donde prendas tu cámara, donde se conecten. Una ex jefa me contaba que en una compañía donde ella está ahorita, que pues ella me lo contó, no sé si puedo decir la compañía, entonces mejor no. Lo dejamos ahí escondido. Sí, ella me decía, mira, es súper interesante porque siempre que yo voy a conocer a una persona nueva, virtual o presencial, pero ahora obviamente mucho más virtual, yo tengo un slide y esa persona tiene un slide también donde le cuenta quién es. Yo soy Sergio, me gusta esto es mi educación, y le dedican siempre, es decir, la primera reunión, mínimo 1 minuto a explicar quién es, de dónde viene y cómo es. Entonces, una forma de crear esa cultura de que no le estoy hablando a un número más, le estoy hablando a una persona que tiene una familia, que le gusta hacer actividades, que le gusta viajar, que le gusta, bueno, entonces ya yo hago una conexión distinta. Si a los dos nos tenemos el mismo interés, nos gustan los Sí, perros, encuentras algo en común. ya, ahí la conexión y se rompe el hielo. Entonces son estrategias que en realidad son muy simples, cero costo, pero que te ponen en un nivel de relacionamiento y de conexión emocional distinto. Oye, me encanta porque justo mi siguiente pregunta era el tema de conexión, ¿no? Pero más allá, me platicaste un poquito ahorita unos ejemplos, ¿no? Para poder generar esta conexión, pero ¿cómo todo esto se traduce también en un mayor compromiso, ¿no? Es un compromiso en el que
ya el líder no tenga que ser esa persona directamente que genere la conexión, oye, hay que hacer esto, prende tu cámara, hay que estar por acá. ¿Cómo también ayudas a que esa persona tenga su propio compromiso en decir, voy a prender mi cámara, me voy a conectar con los demás? Sí, eso es difícil. Porque o es difícil dependiendo de los perfiles. Hay perfiles demasiado técnicos, no solo en tecnología, en todos los procesos, en financiero, en todos analíticos, que realmente les gusta es llegar y hacer su trabajo y pues, la conexión persona a persona como que no es su fuerte, tampoco puede que se sientan tan cómodos ahí. Entonces dicen, bueno, no, yo vengo, hago, escucho la reunión, entrego lo que tengo que entregar, lo entrego perfecto. Y mi intención como perfil técnico para no generar ningún tipo como dedo en Sí, la llaga, es crecer en la parte técnica. A mí no me interesa liderar a nadie, a mí lo que me interesa es ser el más crack, el más experto en esta plataforma, en este lenguaje, en esta herramienta, en este conocimiento, y yo quiero crecer y crecer y crecer así. Y es totalmente válido, desde el punto de desarrollo es totalmente válido. Pero ahí tenemos que hacer una mayor conciencia y es explicarles que también es importante esa conexión, que se comprometan no solamente para ellos, sino por respeto al otro. Y eso se logra, pienso yo, con lo que hoy en día hablamos mucho y es el famoso propósito superior. Entonces, sí. en Holcim ADC nosotros no decimos, o lo que intentamos que la gente entienda es que ellos no están todo el día o muchas horas del día programando y haciendo desarrollo web o de proyectos o de SAP o de la plataforma que sea por hacer, porque para eso podrían estar en cualquier compañía, pero para nosotros nuestra gente está contribuyendo a mejorar el medio ambiente a mejorar el planeta. ¿Por qué? Porque los productos de Holcim son cada vez más ecológicos y más sostenibles. La industria de la construcción, digamos que es difícil que así sea, pero Holcim se ha enfocado a eso. Y yo personalmente me levanto todos los días diciendo, yo no estoy en una compañía solamente para hacer procesos de recursos humanos, sino porque sé que en la medida en que todos nosotros contribuyamos con la tecnología, nuestros productos van a ser más verdes. Entonces la carretera que van a hacer el edificio que están construyendo está beneficiando más al planeta que lo que hace cualquier otra construcción. Y eso a mí me conecta con el medio ambiente, con construir, nosotros le decimos construir progreso para las personas y para el futuro. Y es ahí donde conectamos a la gente con ese propósito y es ahí donde yo creo que alcanzamos ese mayor compromiso. Y yo creo que todas las compañías tienen un propósito superior y lo que tienen que encontrar es que la gente que trabaja en esas compañías lo sientan, se conecten con él y entiendan por qué le están aportando a algo más allá de solamente hacer código, por ejemplo. No, y supongo que por lo que me platicas ahorita, yo no tenía la menor idea, la verdad, y qué increíble porque justamente esas son las cosas como dices tú, ¿no? Con la que la gente puede conectar, ¿no? Y le puedes encontrar también, más allá de un sentido a lograr tus objetivos y estar en la compañía para, no sé, la parte económica, lo que tú quieras, pues generas ya directamente una conexión con algo que va mucho más allá, ¿no? Tienes un impacto directamente en el mundo como tal. Y dentro de esto que me platicas, ¿no? Un poquito el impacto y cómo tenemos un compromiso, cómo nos conectamos un poco más con la gente, de repente podemos encontrar que generas ya un sentido de pertenencia, ¿no? En la compañía. Y por más allá de que tengas una persona que esté en la parte técnica y quiera crecer su carrera en la parte técnica, hay veces, y lo platicamos en un podcast en nuestra tercera temporada, que cuando tú les das ese empuje, ¿no? En decirles, oye, tú pensabas que nunca querías ser líder, ¿no? Y que nunca querías crecer, pero en el momento que les das la oportunidad y los empujas tantito, pues cambia por completo su contexto, ¿no? Sí, 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 hay muchos ejemplos y hay gente que tiene muy buenas habilidades, pero que no las ha explotado porque precisamente piensa que solamente va a enfocarse en lo técnico y no, tienen habilidades. Cuando incluso uno mira las pruebas psicotécnicas, que son las que hacemos a veces en recursos humanos para entender el perfil y para ayudar a que la persona conozca más de sí mismo. Para mí el primer paso de un líder es conocerse mejor y entender cuáles son sus habilidades, sus fortalezas y cuáles son también sus oportunidades. La gente descubre y se da cuenta que se le facilita. Y ahí es donde uno, desde recursos humanos y los líderes, tienen que
visualizar ese potencial que puede tener la gente para ayudarlos a conectar hacia el futuro. Y sí, puedes seguir siendo súper bueno técnicamente, pero también puedes fortalecer esas habilidades más soft, humanas, Claro. para otro tipo de roles. No, y que como dices tú, seguro mucha gente lo tiene, pero no lo sabe, ¿no? Hasta que lo puede poner en práctica, pero porque lo empujaron a ponerlo en práctica, cambia por completo. Exactamente. Oye, Sergio, y hace ratito hablábamos un tema de herramientas tecnológicas, ¿no? O sea, llámese Slack, llámese Zoom, cualquier este tipo de cosas que hoy nos ayudan, obviamente, a tener una mejor relación en tema de trabajo remoto. Pero, ¿cuáles crees que son las herramientas principales, ¿no? Que te ayudan a tener una buena estrategia, esa buena conexión y compromiso con toda la gente? Sí, sin duda necesitas una plataforma de conectividad. Yo creo que ya todas han desarrollado muchas cosas, o sea, unas mejor que otras. Nosotros usamos Zoom y Google Meet y entre las dos digamos que operamos bastante bien, pero también conozco Teams y conozco otras que pueden funcionar. Entonces, esas son muy importantes y que algo básico, pero que la gente se conecte fácilmente a ellas. O sea, si tienen que... Poner un código y no sé qué, sí, se vuelve bien complicado. todo eso va complejizando y va afectando la experiencia. Luego vienen las de colaboración, tipo que ya les mencioné también, como Mural, Miro. Ahí hacemos mucha co-creación, por ejemplo. Ahí aprovechamos para hacer un ritual, como yo lo llamo, que se llama la retrospectiva. Entonces yo con mi equipo hago mensualmente una retrospectiva y es ver cómo nos fue en el mes, pero no solamente cómo nos fue desde el punto de vista de indicadores, resultados y demás. Eso durará 10% porque eso lo vemos en dailies y eso lo vemos en otros espacios, sino cómo te sientes tú como persona y la gente expresa a través de la herramienta lo que quiere por medio de diferentes funciones que tiene la herramienta. Y luego el que quiere comparte, el que se siente en confianza comparte y ahí generamos esa conexión emocional. Y pienso que luego vienen otras que cuando uno se pone a investigar ya encuentra muchos temas más relacionados con juego. Y el juego también te ayuda muchísimo como a distensionar los ambientes. Entonces hay juegos o incluso para presentar, tú montas tu presentación ahí y en medio de la presentación haces juegos como con Kahoot, por ejemplo. Ahorita no me acuerdo Bueno, y de cambias un otras. poquito el chip también de tener una reunión, ¿no? O sea, que De de la repente, típico claro. PowerPoint tradicional, aburrida. No, y que de repente ves, no sé, un meeting de, dice, 1 hora y media, ¿no? Y van a presentar algo y dices, uff, o sea, ¿cómo aviento 1 hora y media con esto, no? Eso es lo otro, es un súper buen punto. Si uno necesita 2 horas o 3 horas para una reunión, está bien, pero no puedes dar de corrido 3 horas en una pantalla. No, No hay es manera. posible, a los 45 minutos vas a perder la atención. O empiezas a ver cómo la gente quita su cámara, Su ¿no? cámara. De que ya se empiezan a apagar todo. Entonces, a los 45 minutos, una hora, tienes que hacer un icebreaker, tienes que hacer una pausa activa, y puede ser de diferentes tipos, mentales, de cuerpo, incluso pausa activa. Entonces, bueno, 5 minutos, todos nos ponemos de pie, estiramos y seguimos, te cambia y te aumenta está comprobado que te aumenta la atención y la productividad. Entonces, lo que pasa es que muchas veces hacemos esas agendas 2 horas, minuto a minuto y no hay ni un espacio. No, tenemos que dejar espacios para la reconexión de la gente con el ser. Entonces, eso que mencionas es súper importante. Oye, Sergio, y te voy a agarrar en curva porque traigo una pregunta que no la sabías y la verdad es que se la hemos hecho a todos los invitados últimamente antes de terminar el podcast y me encantaría que me cuentes qué es lo que más te gusta hoy en día de ser parte de un equipo de recursos humanos. Bueno, Mark, pues mira, para mí creo que hacer parte de un equipo de HR es poder lograr transformar vidas. ¿Cómo? Por diferentes medios, como ahorita lo hablábamos, como mostrarle a personas que de pronto no veían un potencial en cierta área, ayudarlos a entender eso. Muchas personas se nos acercan cuando tienen temas incluso personales y nosotros poder ayudar a que tengan una mirada distinta.
las empresas dentro de la sociedad juegan un papel muy importante, pero sin personas no habría empresas, entonces nosotros somos esos facilitadores de que esa comunidad de empleados pues funcione bien. Y para mí ese contacto con la gente es lo más importante. Sé que en cualquier área lo puedes tener, pero desde recursos humanos tienes una visión más amplia y adicionalmente es un rol que tiene que estar en todo y como lo decía al inicio, no es solamente el recursos humanos del proceso de tip tradicional de nómina y demás, es el recursos humanos estratégico que tiene que toma decisiones, que tiene poder de intervenir en un comité directivo y cambiar el rumbo de una decisión. Entonces, para mí eso es el poder que tiene recursos humanos y lo que más me gusta de trabajar ahí. Oye, lo dijiste tú, transformar a las personas también creo que va mucho dentro de esta transición que hemos tenido en que antes hacíamos mucho este dicho de nuestras decisiones se centran en los clientes y hoy en día las decisiones se centran en los empleados, ¿no? Un poco iniciamos de acá y mientras todo esto esté bien, pues el impacto que vamos a tener allá afuera es mucho más positivo. Total. Y creo que aún más después de la pandemia, ya el rol venía siendo muy estratégico, pero después de la pandemia se volvió fundamental para la toma de cualquier negocio porque sin una buena estrategia de recursos humanos, sin una buena estrategia de cuidado de la gente, no tienes negocio. Totalmente. Oye, Sergio, no quisiera acabar la conversación contigo, en principio, pero tenemos una dinámica que ya la sabes, la hemos platicado antes de este podcast, y me encantaría que me cuentes, en principio que sepas, más bien, que ya eres parte de los Amazing People que tenemos en este podcast, así que muchas gracias por estar acá. Y la otra es que nos cuentes quién es tu Amazing Person y por qué. Bueno, quisiera dejar para esta respuesta de lado mi familia, porque claramente mi mamá y mi papá han sido ejemplos asombrosos, por así decirlo, para estar donde estoy hoy. Y quiero ir un poquito más atrás en la historia. Soy un fanático de la aviación y para mí los hermanos Wright, que fueron esos que crearon el primer avión, o bueno, de los que dicen que crearon el primer avión porque hay algunas teorías al respecto, pues para mí son de verdad amazing people. Lograron crear un artefacto que nos lleva de un lugar de la Tierra a otro. Hoy en día uno se monta en un avión y en 10 horas está al otro lado del mundo. Y para mí eso ha sido un avance en la tecnología y como la visión de lograrlo impresionante. Oye, pues ya tenemos una cosa muy grande en común porque yo también soy fan de la aviación. De hecho, trabajé un tiempo en aviación aquí en México, en una compañía, una aerolínea aquí mexicana, y soy súper fan. O sea, para mí también, cada que me subo a un avión digo, qué locura, o sea, que puedas hacer esto, ¿no? Y como dices, tú puedes estar en 10 horas, en 3 horas, no sé dónde, en alguna otra parte del mundo también. Me pasa igual, me subo a un avión y digo, wow, ¿cómo es posible esto tan grande que pueda elevarse y llevarnos? Wow. Qué locura. Oye, pues gracias por compartirlo con nosotros, y en especial también haber mencionado a tu familia antes de estos dos. Y por otra parte, pues ahora sí que agradecerte, Sergio, por haber estado aquí con nosotros. Espero te veamos mucho más en contenidos de Creana próximamente, así que muchas gracias por estar acá. No, feliz de estar acá y feliz de conocer este espacio tan maravilloso y bueno, que vengan muchas cosas más. Gracias. Pues esas fueron las últimas reflexiones de este episodio. Esperamos de verdad les haya gustado mucho, les sea de mucha utilidad y nos vemos en el siguiente episodio de Amazing People Podcast.